Vamos en esta mañana a nuestra primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El día de hoy, en este domingo, segundo domingo de mes de febrero 2024, estamos congregándonos una vez más en el primer día de la semana como iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por ahí por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. Y gracias a Dios, hermanos, que una vez más el Señor, en su misericordia, en su gracia, nos permite reunirnos para cantar, estudiar su palabra y convivir, aunque sea unos minutitos, pero convivir como iglesia. Cuando nos saludamos, cuando nos encontramos allá afuera, etcétera. Es parte de formar parte de la iglesia de Cristo. Muy bien, estamos estudiando, predicando expositivamente la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Es una carta con una riqueza doctrinal, con una riqueza escatológica, con una riqueza eclesiástica, porque aquí encontramos muchas enseñanzas de lo que Dios pide como iglesia. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 está muy permeado de consejos, de exhortaciones para nosotros que somos ovejas. Hermanos, cada uno de los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, somos parte de un redil, el redil de Dios, ovejas de su gran rebaño. Y como ovejas tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad ante nuestro gran pastor. ¿Y cuáles son, de acuerdo a Pablo, exhortando, animando, enseñando a la iglesia? Y la iglesia de aquel siglo de la era primitiva no debe cambiar en nuestros tiempos. No tenemos por qué andar inventando cosas que nos han dejado un ejemplo los primeros cristianos de la iglesia primitiva. La iglesia continúa con su misión, con su función, hasta que Cristo venga por ella. ¿Y qué es lo que yo encuentro como exhortación de Pablo a la iglesia? Gozo. No pierdas el gozo, iglesia. Característica número 1, ya lo estudiamos. El gozo constante. Y miren, hermanos, que en Tesalónica, en este tiempo, hay mucha persecución contra los cristianos. De hecho, Pablo ni siquiera está en Tesalónica cuando escribe esto. Salió huyendo de Tesalónica. Lo querían matar los religiosos judíos de Tesalónica. Sale corriendo de ahí. Y a pesar del ambiente de hostilidad, de persecución que hay en Tesalónica, Pablo le dice a la iglesia: no pierdas jamás tu gozo. Responsabilidad número 2. Dedicamos varios domingos a estudiar, orad sin cesar. La oración constante. La oración es parte fundamental, vital de todo cristiano. Todos los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hoy nos hemos reunido como parte de nuestro servicio para orar. Pero en tu vida diaria, en tu vida práctica, hay que orar. Exhortación número 2, como una responsabilidad que tiene la iglesia ante Cristo, no dejen de orar. Y hoy vamos a estudiar la tercera. Exhortación al agradecimiento constante.
El tema de esta tarde: exhortación al agradecimiento constante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias cuando te vaya bien. Da gracias cuando tengas trabajo. Da gracias cuando tengas felicidad. ¿Verdad que no dice así? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Oremos. ¿Qué otras palabras podemos pronunciar de nuestros labios, Dios, en esta mañana sino agradecimiento? No solamente hemos venido a cantar con nuestros labios en agradecimiento por tu palabra y por tus obras y por tus maravillas. Hemos cantado en agradecimiento al Dios de lo imposible. Y nos hemos reunido para darte gracias por un día más. Gracias por este hermoso sol, esplendoroso amanecer que nos has regalado una vez más, Señor, para venir por nuestros propios pies a congregarnos en tu iglesia, para venir a juntos como iglesia a alabarte, cantar, exaltar tu nombre, formar parte de tu iglesia, abrazar a mis hermanos, a mis hermanas, ayudarnos, exhortarnos, animarnos, consolarnos y, ¿por qué no?, también a reprendernos. Padre, hemos venido como tu pueblo, como ese bendito rebaño por el cual diste tu propia vida, para darte las gracias en todo y por todo, porque solo para ti es la gloria. Gracias por los momentos difíciles que atravesamos. Gracias por los momentos cruentos, por las crisis de salud, por los problemas financieros, por todas aquellas circunstancias que como hijos tuyos atravesamos en un valle de sombra y de muerte. Pero en medio de todo, reconocemos, Señor, que todo es tuyo y que todo es para tu gloria. Por lo tanto, de nuestros labios en esta hora solo podemos pronunciar gracias, amado Dios, por la vida y sobre todo, gracias por tu cruz, por tu salvación, por dar tu vida por este bendito pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Sabes quién es un desagradecido o un malagradecido? ¿Sabes qué característica tiene un incrédulo? Esa: desagradecidos, no agradecidos, mal agradecidos. La Biblia detecta como una característica de varias que hay en las personas que no tienen a Cristo, el que son mal agradecidos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 nos lo muestra con toda claridad. Les pido por favor, hermanos, vamos a la carta magistral, este mini tratado de teología sistemática como es Romanos capítulo 1 versículo 21. Quiero que notemos cómo la Biblia nos dice que el ser humano no regenerado, desde luego, ¿sí se entiende que es no regenerado? El que no es cristiano, en pocas palabras, el que no ha nacido de nuevo. ¿Sabes qué hace un no cristiano? Lo que describe Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ahí está, no le dan gracias, sino que, ahí está, vean las pinceladas, las características de todos los que están alejados del Señor: envanecidos en sus razonamientos. No, esto es producto del Big Bang.
Esto es la gran explosión. Esto no, Dios no existe. Dios no existe. El otro día le preguntaron al periodista Jorge Ramos: es que usted no, yo soy escéptico, yo no soy ateo, yo soy escéptico, yo quisiera tener la fe que tú tienes, pero no la encuentro, no sé dónde está. Me gustaría conocer si es que lo hay. Escépticos o ateos, incrédulos o no cristianos, están en ese saco, en ese costal, envanecidos en sus razonamientos. Su necio, la necedad, es una característica inequívoca de un no cristiano. Un corazón envanecido, necio, necio y envanecido. Versículo 22: profesan ser sabios, se hacen necios. Habiendo conocido a Dios, claro, por medio de la conciencia o por medio de lo que en teología se llama la revelación general. ¿Qué es la revelación general? El universo es un libro abierto que nos habla de la existencia de un Dios. Tu cuerpo, las millones de células, la estructura que tienes en este cuerpo, en los animales, en las plantas, en los océanos, el oxígeno, el macrocosmos, el microcosmos, todo ello en teología se llama la revelación general, de que Dios te habla, de que Dios te muestra como un libro gigantesco abierto. Aquí estoy. Tus huellas dactilares, querido, no hay un solo ser humano que tenga las mismas huellas dactilares de tus dedos. Somos una sustancia individual de naturaleza racional, como diría el filósofo Boecio, pero le falta la parte espiritual. Dios te habla a través de lo creado en el macrocosmos. Lo que pasa es que eres una persona tan envanecida, tan terca, tan necia, que con sinceridad no te pones a estudiar qué opinan los mismos científicos del universo, de los astros, de la tierra, del sol, de las estrellas, de las galaxias, etcétera. Pero tampoco eres tan necio y tan orgulloso que tampoco te pones a investigar el microcosmos. Y jamás ni por aquí te ha pasado: ¿quién soy? ¿Cómo estoy conformado? ¿Bajo qué sustancias químicas, biológicas, físicas, anatómicas Dios me creó? Eres tan soberbio, estás tan envanecido, que no le das gracias a Dios por el dedo pulgar que tienes. Sin este dedo no puedes agarrar las cosas, querido. Sin los dedos gordos de tu pie pierdes el equilibrio. El pie es una máquina perfecta, increíble, que tiene como una suspensión asombrosa cada que te das un torzón para ir a jugar fútbol, para ir a jugar básquetbol, para ir a nadar. Todo en el cuerpo humano es una máquina increíble, y todavía tienes la soberbia de no darle gracias a Dios por el cuerpo que Dios te dio, por el oxígeno que respiras, por el planeta Tierra que Él diseñó, Él creó, Él formó de manera perfecta. ¿Alguien de ustedes, señores soberbios, me pueden explicar cómo es posible que tú respiras oxígeno, pero exhalas dióxido de carbono, y sabías que si tú solo respiras dióxido de carbono te mueres? ¿Cómo es posible que en la tierra es posible que la vida humana sea posible cuando lo que exhalas no es oxígeno, es dióxido de carbono? ¿Sabes cómo se llama esto que Dios diseñó? Fotosíntesis. Pero eres tan soberbio que crees que, respiro, exhalo. No, papacito, todo tiene un porqué en la creación de Dios. Profesando ser sabios, terco, no le das gracias a Dios. Por el contrario, cuando Dios te regenera, cuando vienes a Cristo, cuando crees en el Evangelio, cuando Dios produce en ti, y solo eso lo hace Dios de manera milagrosa,
el darte un nuevo corazón. ¿Sabes qué anhelas? Ser agradecido. Primera de Tesalonicenses, lo estamos leyendo. Pablo le recuerda a la iglesia: amada iglesia, ustedes como hijos de Dios deben darle gracias a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 18, denle gracias en todo. Ese es un cristiano. Ese es la marca, entre tantas que hay, de un verdadero cristiano: dar gracias a Dios en todo. Y esta declaración simple y directa no te permite que tengas una excusa de ingratitud como un hijo de Dios. No, eso no debe de existir en el vocabulario de un cristiano, La ingratitud, el que no seas agradecido por lo que Dios te da. Perdonen, hermanos, pero esta declaración de la Biblia, darle gracias a Dios en todo, esta declaración tan hermosa, tan sencilla, tan profunda al mismo tiempo, me permite entender que la ingratitud no es parte de un hijo de Dios. Dad gracias en todo. La palabra griega o la idea en el griego es en panti. Es decir, todo lo que te ocurra en la vida. La idea central, dad gracias en todo, implica por todo lo que te ocurra en la vida. Y miren, hermanos, yo estoy consciente que en la vida nos ocurre de todo. Hay cosas muy agradables, hay cosas que traen mucha alegría a nuestra vida, como cuando te casas, cuando viene un niño, cuando recibes a una mujer por esposa, cuando logras un título académico en tu escuela, cuando te gradúas, cuando compras tu primer coche, cuando te dan las llaves de tu primer departamento. Sin duda, hermanos, estamos todos los días en un mundo que nos trae esos altibajos en la vida, cosas buenas, pero también, entiéndelo, todavía estamos en un mundo caído. En un mundo donde, caray, no le gusta al doctor la radiografía que le mostré. Caray, ya me mandó a hacer estudios con un oncólogo. Caray, esta gripa no se me quita. ¿Qué será? Caray, y ya me di cuenta que ya me canso cada día más. Y caray, y los accidentes, las muertes, los asaltos, el mundo de maldad que nos rodea por todos lados. Estamos rodeados, hermanos, de cosas también malas que algún día van a llegar a tu vida. Bueno, solo el Espíritu Santo, obvio, solo Él y nada más que Él puede provocar unas palabras de nuestros labios de gratitud por todo lo que te ocurra en la vida. Con todo y tus luchas, con todo y tus pruebas, con todo y tus dificultades, con todo y tus vicisitudes, por todo demos gracias. El agradecimiento, ese agradecimiento es parte de la estructura de una vida regenerada. Efesios capítulo 5 versículo 20. El agradecimiento, el ser agradecidos, es parte de la estructura. Qué hermoso sería, hermanos, hacer un estudio de la estructura de una vida regenerada. O sea, a ver, ¿qué características tiene un regenerado de un inconverso? Y contrapuntéalos, compáralos. ¿Qué características? ¿Sabes que Cristo es muy radical ahí? Porque para empezar, ¿sabes qué hace el Señor a rajatabla? Hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Del diablo. Fíjate nada más, con una sola comparación. Un regenerado es un hijo de Dios. Quien no está regenerado es un hijo del diablo. Un regenerado está en vida.
está vivo por Cristo, en Cristo, por el Espíritu de vida que nos fue impuesto, un no regenerado es un muerto viviente. Son muchas, hermanos, las diametrales, antagónicas diferencias entre un cristiano y un inconverso. Bueno, parte de lo que tendríamos que anotar en una columna de características de una vida regenerada es Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando, y miren el énfasis del Espíritu Santo, siempre, dando siempre gracias, y otra vez el énfasis del Espíritu Santo, por todo. No te permite la Biblia creer que solo voy a dar gracias cuando me va bien. No, hermanos. En el corazón, en la estructura, en las características de un verdadero hijo de Dios, su estructura es agradecido en las buenas, pero también en las malas. Cuando me va bien, pero también cuando me va mal. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de acciones o de hechos, háganlo todo. Este versículo, todos los que son servidores de una iglesia, cuando se te pide que llegues temprano, cuando se te pide que laves los baños, cuando se te pide que ensayes en la alabanza, cuando se te pide que atiendas a un hermano, que le cedas el lugar a un hermano, que pues tú ya, ok, yo me puedo parar y le cedo un lugar a un hermano. Este versículo lo tenemos taladrado todos los que en la vida estamos forjados para ser servidores. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, no solo lo que digo, sino lo que hago, lo hago todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hago en la vida, hermanos, no nada más lo que hablo, también lo que actúo y lo que hago, todo lo hacemos dándole gracias al Señor. En el mismo contexto de estas dos cartas quiero decirte algo. Pablo, pero es que seguramente pues a ti te está yendo bien. Es un ministerio próspero, estás predicando el evangelio, tuviste un encuentro directo con Cristo camino a Damasco. ¿Sabes desde dónde se escribe esta carta? ¿Dónde está Pablo aquí? Preso. Un preso, un hombre recluido, una persona privada de su libertad puede decir, den gracias en todo. ¿De veras? ¿Hasta dar gracias porque estoy aquí detenido? Bueno, aquí tengo un hombre no amargado. A ver, hermanos, ¿en qué parte de las cartas Pablo reta a Nerón, a Calígula, a César Augusto, a cualquier emperador romano? ¿En qué momento yo encuentro a estos apóstoles que mueren como mártires, esclavizados, en mazmorras, en prisiones, azotados, perseguidos? Perdonen, hermanos, solo el poder del Espíritu Santo puede provocar en los labios de una persona semejante agradecimiento. En la cárcel no es un delincuente, no es un asesino, no es un ladrón. Este hombre fue llevado a la cárcel solo por predicar el evangelio. Y hoy miles de hermanos nuestros, misioneros en el mundo que predican el evangelio, están presos. ¿Y sabes qué hacen en la cárcel? Lo mismo, porque el mismo espíritu que tiene Pablo lo tienen ellos. Son agradecidos. Son agradecidos con Dios. Hermanos, en la cárcel que visitamos, Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos, hoy por cierto hay 3 hermanas que ahorita han de estar
dándole a la predicación adentro de la cárcel a esta hora. Y sabes que es común que las mujeres, las muchachas, las señoras, como es correcto llamarles, ellas están conscientes que fuera, cuando estaban gozando de su libertad, no vinieron a Cristo. Se les predicó el evangelio por mamá, por mi padre, quizá por mi esposo. Yo nunca hice caso. Fue en la cárcel a donde Dios las tuvo que llevar, para que ahí en la cárcel llegara un grupo de cristianos con una guitarrita y esos cantos ministraran el corazón de esas mujeres, y una persona predicando el evangelio. Ahí entienden y le dan gracias a Dios que aunque estén privadas de su libertad físicamente, están libres y agradecidas, por cierto, muy agradecidas. ¿Y sabes por qué son tan agradecidas esas mujeres? Porque han sentido y experimentado el perdón de Dios por sus pecados. Son agradecidas, son muy agradecidas. En lo espiritual, no es normal que un cristiano sea desagradecido o malagradecido. La palabra de Dios manda o llama a todos los creyentes a que tengamos una vida de gratitud. Ahora, vamos a revisar un pasaje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cómo es que Pablo logra decirle a la iglesia de Tesalónica: sean agradecidos en todo? Bueno, si yo estudio Romanos capítulo 8, versículo 28, voy a encontrar en ese versículo un principio abarcador que me lleva directamente al tema sublime de la providencia de Dios. ¿Cómo es que Pablo diga a la iglesia que está perseguida en Tesalónica? ¿Cómo es que Pablo le puede decir a un hermano como tú o como yo: sea agradecido en todo? Bueno, hermanos, lo que pasa es que Pablo entiende el principio abarcador que tiene que ver, y grábate esa palabra, estudien esa palabra: providencia de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es muy profundo. Sabemos, entonces desde ahí yo ya no me amargo. ¿Por qué me pasó esto, Señor? Yo sé, yo tengo que tener esa certeza en mi vida. Tengo que tener tal convicción en mi corazón de saber que yo amo al Señor, y que si yo amo al Señor, todo lo que me llegue a pasar en la vida me ayudará para mi bien. Esto es obvio cuando yo también reflexiono en lo maravilloso que implica saber que Dios te escogió, Dios te llamó, eres su hija, eres su hijo, porque ahí está: a los que conforme a su propósito son llamados. Y a continuación, en el versículo 29, y no me quiero ya meter al océano a nadar, sí, porque aquí en el versículo 28 es la playa, la providencia de Dios. Yo sé que yo ya estoy visualizando que más al fondo de la profundidad de la palabra de Dios hay algo que se llama la providencia. Y si me sigo acercando más a ese océano, voy a entrar al versículo 29. Y ese versículo, hermanos, es nadar en las profundidades ya de Dios. Vamos a darle rápido una repasadita. Porque a los que antes conoció, todavía no habías nacido. Todavía el mundo no había sido creado. No había sido creado el universo. No había sido creado el mundo. Y Dios sabe quién eres.
a los que antes conoció, los predestinó. Eso no es calvinismo, hermanos, perdónenme. Eso es Biblia. Los que predestinó para que sean hechos conforme. Ahí está, sumergirme en las profundidades de la palabra de Dios. Dios me escogió, me conoció, me eligió desde antes de la fundación del mundo con un propósito poderoso: que me parezca a Cristo. No es correcto decir: Dios me salvó para evitar el infierno. Claro que Dios te salva y no vas a jamás asomarte al infierno. Gloria a Dios por ello. No te espera a ti el terrible lago de fuego de la ira de Dios en Apocalipsis, claro que no. Pero no es esa. No es librarte del infierno, no es librarte del lago de fuego. Lo primero que entendemos: por cuál Dios te escogió, te predestinó, te llamó, y todo lo hizo antes de la fundación del mundo. Lo hizo para que seas hecho, te parezcas, estés similar, parecido, moldeada tu vida, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tal como Cristo, como es Cristo. Para eso te salvó el Señor. Y todas las cosas, ahora lo entiendo, todas las cosas a los que aman a Dios. ¿Cómo no te va a amar si te escogió? Sobre ti ya no pesa la ira sobre un incrédulo. El martes, con el estudio de varones, estamos estudiando estas partes, y el martes están todos invitados, porque el martes vamos a tener que explicar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Claro, solo que, perdónenme, hermanos, si vas a un discipulado, le entras al estudio. Ese versículo tiene una profundidad y pocos cristianos se atreven a nadar ahí. ¿Se quedan con eso? No, le vamos a estudiar, porque aquí yo encuentro un Dios que predestinó, eligió desde antes de la fundación del mundo, y son solo a ellos los que lo aman, que todas las cosas, y ahí por favor, en todas las cosas, en ese saco llamado todas las cosas, en ese costal llamado todas las cosas, métele todo: enfermedad, dolor, crisis, desilusiones, desánimo, etcétera. Hermanos, todo lo que ocurre en nuestra vida, a los que aman al Señor, te tiene que ayudar para tu bien. A los que, conforme a su propósito, son llamados. Tiene que ver con la providencia de Dios. Esa especie de mezcla soberana de todas las contingencias de la vida de un creyente para su bendición. Otra vez, en este versículo hay una especie de mezcla soberana de todas las contingencias que tú como creyente tienes en la vida, y que tienen como propósito una bendición de parte de Dios para tu vida. Si entendieras, oh iglesia, este principio abarcador te hará siempre ser agradecido. Agradecido por todo lo relativo en la vida, sabiendo que todo lo que te ocurre se ajusta al propósito eterno de Dios para ti. ¿No me entienden? Vamos al Génesis 50:20. A lo mejor con el ejemplo de este muchacho me vas a entender. Génesis capítulo 50. Hermanos, yo les pido que este versículo también se lo memoricen siempre, lo tengas muy presente en tu vida. Le pasó a uno de los jóvenes más guapos de toda la Biblia, como los de Vida Nueva Cuernavaca. Muchacho fuerte, sano, trabajador, bien parecido, un joven que temía a Dios.
Y de repente, como era el consentido por ahí, a los hermanitos, envidia, envidia contra los hermanos, de los hermanos hacia este muchacho. No hizo nada. Llegó al grado tal odio, escúchame, odio de sus hermanos hacia este muchacho, que lo metieron a un pozo, lo querían matar y lo venden como un esclavo. Todos sabemos la historia de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero quizás nunca te habías puesto a pensar, bueno, y en todo lo que le pasó a José, que es doloroso, que es muy triste, que es verdaderamente vergonzoso que en la familia existan este tipo de odios, envidias, y además al pobre muchacho sin hacer nada, una muchacha guapísima, casada, le dijo, me gustas, quiero tener relaciones sexuales contigo. Esas mujeres eran extraordinarias, bellísimas. No me levanten la mano, pero ¿cuántos sucumbimos a una tentación así? Nadie nos ve. Guapísima la chamaca, hermosísima. Lo toma, le dice, quiero tener sexo contigo, acostémonos, no pasa nada. Todos lo hacen, nadie nos ve. ¿Quieres darme una prueba de tu amor? Ven, acostémonos. Mis queridos jóvenes que me escuchan, si hay alguien que nos da una cátedra de temer a Dios y ser bendecido, es José. Es el único personaje en toda la Biblia que libra la tentación sexual corriendo. Moraleja, si yo tuviera a José aquí, le diría a todos los muchachos que me escuchan, no hay otra manera de librar la tentación y el pecado sexual. Córrele. No te quedes ahí con esa mujer. Córrele. Y eso hoy implica, ¿y qué esperas para pagar? Apaga tu cochinada de celular, tu tablet, tu computadora, tu dispositivo. Córrele. No hay otro, ¿eh? Y si hay alguien que nos predica con el ejemplo, se llama José. Bueno, no me desvío porque ese ya sería un tema para los jóvenes. Pero sí quiero llegar a Génesis capítulo 50, versículo 20. Fíjate lo que José, después de todo lo trágico, doloroso, triste, lo meten a la cárcel injustamente. Hermanos, fueron años, y este muchacho seguramente en la cárcel no perdió el gozo. Oraba y es agradecido. Lo metieron injustamente, pasaron años. Cualquiera puede aventar la toalla y para eso soy cristiano, Señor. Me está yendo mal, Señor. Ya me corrieron del trabajo, ya me metieron hasta la cárcel. ¿Para eso quieres que te siga? ¿De veras existes? Mira, hermano, lo que dice Génesis 50:20. Le dice José a su familia, a sus propios hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Y eso me encanta. Subrayenme siempre estos detalles en la palabra de Dios. Mas Dios. Sí, si no es por Dios, este muchacho lo matan. O si no es por Dios, este muchacho se amarga contra la familia, contra el gobierno, contra quien sea. Pero es Dios el que lo encaminó a bien. Todo lo que le hicieron, desde que lo metieron al pozo, lo querían matar, ahí estaba Dios. Cuando lo sacaron y lo vendieron, ahí está Dios. Cuando lo meten a la cárcel, ahí está Dios. Cuando huyó de la tentación de esta mujer, la esposa de Potifar, ahí estaba Dios. Todo, dice José, todo lo que contra mí pensaron de mal, Dios, por sobre todo lo que ustedes pensaron en hacerme mal, Dios lo encamina a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y gracias a eso, de que Dios está ahí, se salvaron de morir de hambre.
Todos conocen la historia de la hambruna terrible que pasó en la época de José. Versículo que te lo tienes que guardar siempre en tu corazón. Ustedes me pueden desear todo el mal, aparentemente me puede ir mal en la vida, mas Dios sigue en su trono gobernando mi vida. Mas Dios encaminará todo lo que me ocurre para bien. Salmo capítulo 37. Y por eso somos agradecidos. Ya no nos amargamos cuando nos va mal. Entendemos el espectro abarcador de la providencia de Dios. Salmo 37, 28. Capítulo 37, versículo 28. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara para siempre serán guardados. Más la descendencia, ahí hay otro contraste, ¿verdad? Entre un no regenerado, la descendencia de los impíos, Dios la destruirá. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos dice: amo la rectitud, jamás desampararé a mis santos, para siempre serán guardados? Proverbios capítulo 19, versículo 21. El libro precioso de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Lo que Dios ha planeado para ti, lo ejecutará y lo llevará siempre para bendición de tu vida. Todos los que aman a Dios. Ahora, vamos a la iglesia primitiva. La naciente iglesia primitiva. Y miren cómo la iglesia primitiva celebraba sus reuniones como la que estamos en este momento celebrando. Hermanos, eso no debe de cambiar a 2000 años de distancia, ¿eh? Nada de andar inventando, innovando, metiéndole cosas a la iglesia para atraer más gente, para que sea atractivo para los jóvenes. Hay el pastor que no predique de traje porque eso se ve muy formal. A los chavos eso no les llama la atención. El pastor debería de subir con jeans, tenis, para atraer jóvenes. No. Yo algún día les explicaré por qué siempre, a pesar de calor, me encanta el calor, ando vestido así cuando predico. Algún día se los platicaré. Pero la iglesia primitiva, hermanos, nos da un ejemplo de lo que debe continuar hoy en día en nuestros cultos. Y mira Primera de Corintios, lo que dice la carta de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos del 15 al 17, nos permite conocer la Biblia cómo celebraban su culto de adoración la iglesia. Y eso no debe cambiar. Iglesia Vida Nueva Cuernavaca, nosotros seguimos el ejemplo de las Escrituras. Y en las Escrituras yo encuentro una iglesia primitiva a donde está implícita la instrucción de Pablo de cómo deben celebrar su culto. Primera de Corintios 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿A qué? Acción de gracias. Parte de lo que se hace en la iglesia, ahí está implícito, es que Pablo está diciendo que en la iglesia hay que ser agradecidos. Es parte del culto.
no sabe lo que has dicho, si no cantas con el entendimiento, si no guardas el orden en el culto público, ¿cómo le dirá un amén a tu acción de gracias? Entonces eso significa que implícitamente parte de lo que hacía la iglesia cada que se reunía es un culto de acción de gracias. Otras cartas de Pablo recuerdan a los creyentes que expresen gratitud, y esto nos diferencia de una cultura ingrata, incrédula, malagradecida. Efesios capítulo 5, por ejemplo. La carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 4. Efesios capítulo 5, verso 3 al 4. Fornicación, toda inmundicia, avaricia, no entre el pueblo de Dios ni siquiera se debe nombrar como conviene a santos. Tampoco palabras deshonestas, versículo 4. Tampoco necedades, tampoco truanerías, que no convienen. Y ya vieron al contrario qué es lo que debe permear en los labios de un cristiano. Más bien, en vez de tus piropos, en vez de tus palabrotas en doble sentido, y en vez de que le andes copiando sus chistes al vulgar Polo Polo, que ya murió, o que le andes copiando tus chistes al vulgar Platanito, si saben quiénes, no se hagan. Esas vulgaridades, y ahí vas y las copias y les crees que con eso a tus cuates les vas a agradar. Hermanos, un cristiano no habla palabras deshonestas, no habla necedades. Estamos rodeados de gente que, qué barbaridad, qué cosas hablan. Necedades, truanerías, cosas que no convienen. ¿Qué es lo que debo de hablar? Palabras de acciones de gracias. Segunda de Corintios 4:15. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4 verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. También el capítulo 9 de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 12, estoy en Segunda de Corintios 9, 11 y 12, verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones y otra vez de gracias a Dios. La ofrenda, ahí es el tema de la ofrenda que Pablo recabó. Para terminar, para ir terminando, Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Ay, hermanos, que seamos siempre cristianos agradecidos. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino. Eso está claro para un cristiano, ¿verdad? No te embriagues. La borrachera es pecado. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, y quiero que noten algo impresionante, ya lo vamos a ver en las siguientes conferencias, porque ¿qué creen? Después de que Pablo termina aquí con Primera de Tesalonicenses 5:18, a continuación viene algo profundo y dice: sean llenos del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Uy, hermanos, ya me urge llegar a esa parte de la Escritura. ¿Cómo puedes apagar al Espíritu Santo? Aquí hay algo curioso, dice Pablo: no te embriagues, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que hace alguien lleno del Espíritu Santo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos,
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ya lo vieron? Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos se caracterizan por su agradecimiento constante en tiempos difíciles, cuando la angustia, la preocupación, el estrés, todo es una actitud de acción de gracias en oración. Eso caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Regresamos a Primera de Tesalonicenses 5:18 para terminar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tengas gozo constante, que tengas oración constante y que tengas agradecimiento constante. Orar, gozo y agradecimiento. Y ahí cierra Pablo: esta es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Hermanos, dentro de 15 días vamos a meternos un poquito al océano de Dios. ¿Les parece? Miren el versículo 19. Ya después de que Pablo nos dice: a ver, iglesia, gozo, agradecimiento y oración, ya las estudiamos, pero ahora en la predicación expositiva el Señor nos pide que sigamos avanzando, y vaya versículos que nos esperan. Versículos del 19 al 22. ¿Los leemos? No apaguéis. Hermanos, esa es responsabilidad tuya, no de Dios. No apaguéis al Espíritu. 1. 2. No menosprecie las profecías. 3. Examínamelo todo, retenga lo bueno. 4. Absténgase de toda especie de mal. En otras palabras, discierna lo que vamos a ver a partir del versículo 19, si el Señor nos concede, es responsabilidades de las ovejas ante el gran pastor. No apago el espíritu, respondo a la palabra de Dios y tengo discernimiento. Todavía falta para terminar esta carta con varias enseñanzas. Es impresionante estudiar la Biblia. Oremos, pongámonos de pie, por favor. Diez leprosos. 10 leprosos. La lepra es una de las enfermedades más características porque es igualita al pecado, pero igualita. Contaminante, te vuelve impuro, te aísla. No. En verdad, hermanos, la lepra es un símbolo del pecado. Ahí vamos caminando 10 leprosos. Y de repente Jesús los sana. Simplemente les pide: vayan caminando, preséntense ante los sacerdotes. Había que hacer un acto de purificación. Y ahí van esos 10 hombres leprosos. Qué terrible. Todos tapados, seguramente les avergonzaba ver cómo la piel se te cae. Horrible. Y ahí van esos hombres caminando y de repente van sanando, van quedando limpios. 9 continuaron su camino, pero solo uno de los 10 se regresó. ¿Y sabes a qué se regresó? A lo que tú y yo hoy hemos venido. Porque sí, igual que tú, yo apestaba por la lepra de mi pecado. Sí, igual que tú, me tenía que cubrir, tapar con religión, tapar con un montón de cosas
Yo no podía dejar el pecado, estaba muerto en mis delitos y pecados. Al igual que tú, iba camino al infierno. Al igual que tú, era un inmundo delante de Dios. Pero hoy yo regreso una vez más a la casa del Señor a darle gracias por haberme limpiado, por haberme lavado en su sangre. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero saber nada. Basta con entender un poquito que el Señor por pura gracia me salvó, sin yo merecerlo, sin yo ser una buena persona. No, era lo peor. Por el puro afecto de su voluntad, fue a la cruz en mi lugar, derramó su sangre, y hoy ya no puedo esconderme como un impuro, un inmundo. Hoy puedo regresar a su casa agradecido de que Él me lavó, de que Él me limpió, de que voy camino al cielo. No por obras. Todo lo hizo Él por el puro afecto de su voluntad. Así que, mi amigo, tú que no estás en Cristo en esta tarde, ¿qué esperas para venir a darle gracias de que hoy estás respirando? ¿Qué esperas hoy para que por primera vez quizás en tu vida dobles tus rodillas y tu corazón y le des gracias al Señor por la vida, por los padres, por el trabajo, por tu cuerpo, por tu casa, por tu coche, por tu profesión, por tu familia, por la novia, por el esposo, por la esposa, por la ciudad, por el país, por el plato de frijoles que vas a comer al rato, por el vaso de agua que vas a probar, por todo, por todo. Gracias, Señor, porque todo es tuyo y a ti te pertenecen todas las cosas, oh Dios. Y oro y pido a Dios por tu vida, amada hermana y hermano, que estás atravesando momentos muy duros. No me los tienes que contar. Yo entiendo que estás padeciendo demasiado. Mira lo que dijo José: mas Dios encaminó todo ese mal para mi bien. Mira a Pablo, míralo en la cárcel, míralo escribiendo a Filipos, a Colosas, desde la cárcel. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Hermanos en Cristo, seamos un pueblo agradecido con el Señor por lo que nos da, pero también por lo que no te da. Eso se llama contentamiento. Eres feliz con lo que tienes, disfrutas lo que tienes, y eso se llama contentamiento. ¿Tienes techo? Hoy veniste abrigado, vestido. Hace frío, sacas un suéter. Hace calor, te pones una playera ligera y hasta un short. ¿Tienes sustento? ¿Tienes comida? Dale gracias a Dios. Eso es suficiente. Suficiente para ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor.
quiero ser el mínimo porcentaje de ese leproso que regresó. Quizás haya muchos malagradecidos en la vida. Tú tratarás con ellos, pero yo no. Yo me regreso. Yo regreso todos los días a darte las gracias por una salvación tan grande. En tu nombre te amamos, Jesús. Amén.